Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 16. Chitraketu alcanza el refugio del Señor Supremo, texto 45. Pueden repetir, por favor, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ata Bhagavan Vayan Aduna Tvadabaluka Padamrishta Sayamat Laha Sudarishinayat Katitang Tabakena Katang Anjata Bhavati. Traducción. Por esa razón, mi querido Señor, el simple hecho de verte ha borrado toda la contaminación de las actividades pecaminosas que, con sus resultados de apego material y deseo de disfrute, llenaban siempre mi mente y lo más profundo de mi corazón. Ninguna predicción del gran sabio Narada Muni puede dejar de cumplirse. En otras palabras, he obtenido tu audiencia gracias a las instrucciones de Narada Muni. Significado por Srila Prabhupada aquí. Este procedimiento es la vía perfecta. Hay que recibir lecciones de autoridades como Narada, Vyasa y Asita y seguir sus principios. Entonces podremos ver a la Suprema Personalidad de Dios con nuestros mismos ojos. Solo se necesita preparación. Ata Sri Krishna Namadi Navabegrahyan Indriyai. No podemos percibir a la Suprema Personalidad de Dios ni con nuestros torpes ojos ni con los demás sentidos. Pero si ocupamos esos sentidos en el servicio del Señor, conforme a las instrucciones de las autoridades, podremos verle sin duda. Como resultado de ver a la Suprema Personalidad de Dios, todas las reacciones pecaminosas que se encuentran en lo más profundo de nuestro corazón quedan inmediatamente destruidas. Haribol, qué bendiciones, solo por ver al Señor. Dice Prabhupada que no hay diferencia entre la forma del Señor en el mundo espiritual y la forma del Señor en la manifestación de las deidades, ¿no? Así que el Señor es tan compasivo, misericordioso, que como no tenemos ojos espirituales para ver al Señor, Él viene en la forma de la deidad. Y de esa manera, cuando uno contempla la hermosa forma de la personalidad de Dios, entonces todas las actividades pecaminosas que se han anidado en nuestro corazón por miles y miles y millones de años quedan destruidas. Haribol. Por eso siempre es tan bueno venir a tomar darshan de las deidades. Cada que podamos debemos de venir sin vergüenza alguna, sin pereza alguna. Venir y postrarnos a las deidades es tan saludable, tan saludable. Aunque nosotros tengamos contaminaciones, solo por ponernos frente a Él para que nos vea y con estos ojos contaminados poder ver su rostro, tenemos el beneficio de erradicar nuestros pecados del corazón. ¿Qué le parece, joven? Se apunta, se apunta. Texto número 46. Oh ilimitada Suprema Personalidad de Dios,
Tú conoces bien todo lo que la entidad viviente hace en el mundo material, pues eres la superalma. En presencia del sol, la luz de la luciérnaga no puede revelarnos nada. Del mismo modo, en tu presencia no hay nada que no pueda dar a conocer. No hay nada que no pueda dar a conocer, puesto que tú lo conoces todo. Qué hermoso, qué hermosa analogía. Cómo se compara, ¿no? La luciérnaga. ¿Cuánto alumbra una luciérnaga? ¿Cuánta luz hay en una luciérnaga? Nada, ¿no? Un poquito. Cuando sale el sol, ¿dónde queda la luciérnaga? O sea, no hay comparación. Entonces, cuando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras palabras, en nuestra vida, está presente la suprema personalidad de Dios, no hay nada que no podamos conocer. Todo lo podemos conocer, todo lo podemos ver desde la verdadera visión, ¿no? Lo que es temporal, temporal, y lo que es eterno, eterno. Por lo tanto, en la medida que nos mantengamos conscientes de Krishna, todo el tiempo pensando en Krishna, pensando en el servicio devocional, de esa manera las situaciones dolorosas que se presentan en este mundo material simplemente serán como la pequeña luz de la luciérnaga, ¿ah? Y estar consciente de Krishna es como el mismo sol, ¿ah?, que disipa toda la oscuridad. Texto 47. Mi querido Señor, tú eres el creador, el sustentador y el aniquilador de la manifestación cósmica. Pero las personas que son demasiado materialistas y que lo ven todo desde el prisma del separatismo no tienen ojos para verte, no pueden comprender tu verdadera posición y por lo tanto llegan a la conclusión de que la manifestación cósmica no depende de tu opulencia. Mi Señor, tú eres el supremo puro y gozas de plenitud en las 6 opulencias. Por ello, te ofrezco respetuosas reverencias. Significado por Srila Prabhupada aquí. Los ateos piensan que la manifestación cósmica ha surgido por azar, por una combinación de materia, sin hacer referencia a Dios. Los supuestos químicos y filósofos ateos materialistas tratan siempre de evitar el nombre de Dios al hablar de la manifestación cósmica. A ellos, la creación de Dios les resulta imposible de entender, pues son demasiado materialistas. La suprema personalidad de Dios es Paramahansa, el supremo puro, mientras que las personas pecaminosas que están muy apegadas al disfrute material de los sentidos y que por ello se ocupan como asnos en actividades materiales son los más bajos de los hombres. Debido a su temperamento ateo, todo su supuesto conocimiento científico es vano e inútil. Por lo tanto, no pueden entender a la suprema personalidad de Dios. Texto 48. Mi querido Señor, solo después de tu esfuerzo se ocupan en sus actividades el Señor Brahma, Indra y los demás directores de la manifestación cósmica. Y los sentidos, mi Señor, mi querido Señor, solo después de tu esfuerzo se ocupan en sus actividades el Señor Brahma, Indra y los demás directores de la manifestación cósmica. Y los sentidos, mi Señor, solo comienzan a percibir una vez que tú has percibido la energía material. La suprema personalidad de Dios sostiene todos los universos sobre sus cabezas como si fuesen semilla de mostazas. Yo te ofrezco respetuosas reverencias a ti, esa suprema personalidad
que tiene miles de cabezas. Sukadeva Goswami continuó: el Señor, la Suprema Personalidad de Dios, Anantadeva, muy complacido con las oraciones de Chitraketu, el rey de los Vidyadharas, respondió de la siguiente manera: Oh Maharaj Parikshit, joya de la dinastía Kuru. Texto 50. La Suprema Personalidad de Dios, Anantadeva, contestó de la siguiente manera: oh rey, como resultado de haber aceptado las enseñanzas que los grandes sabios Narada y Angira te dieron acerca de mí, ahora eres perfectamente consciente de conocimiento trascendental. Por haber sido educado en la ciencia espiritual, has podido verme cara a cara. Por lo tanto, ahora eres completamente perfecto. Significado por Srila Prabhupada: la perfección de la vida consiste en recibir una educación espiritual y entender la existencia del Señor y el modo en que Él crea, mantiene y aniquila la manifestación cósmica. Quien alcanza la perfección en el conocimiento puede cultivar su amor por Dios a través de la compañía de personas muy perfectas como Narada, Angira y los miembros de su sucesión discipular. Eso le capacita para ver cara a cara a la ilimitada Suprema Personalidad de Dios. El Señor es ilimitado, pero aún así, por su misericordia sin causa, se hace visible ante el devoto, quien entonces puede verle. En nuestra posición actual, en la vida condicionada, no podemos ver ni entender a la Suprema Personalidad de Dios. Ata Sri Krishna Namadi Navabegrahyan Indriyai Sebon Mukhe Kijibada Yo Swayam Eva Espurati Ada. Nadie puede entender la naturaleza trascendental del nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Sri Krishna por medio de los sentidos contaminados por la materia, Solo cuando se está espiritualmente saturado con el trascendental servicio del Señor, se revelan su nombre, su forma, sus cualidades y sus pasatiempos que son trascendentales. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.234. Aquel que emprende la vida espiritual bajo la dirección de Narada Muni o su representante, ocupándose de ese modo en el servicio del Señor, se capacita para ver al Señor cara a cara. La Brahma Sanjita 5.38 afirma: Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santasa Daiva Hridayeso Vilokayanti Yansyama Sundaran Achintya Guna Swarupan Govindan Adi Purusham Tamaham Vayami. Yo adoro a Govinda, el Señor primigenio, a quien en su forma eterna de Shyamasundar ven siempre en sus corazones los devotos cuyos ojos están ungidos con el bálsamo del amor. Hay que seguir las instrucciones del maestro espiritual. De ese modo se adquieren las cualidades necesarias para llegar a ver a la Suprema Personalidad de Dios, como lo demuestra el caso de Maharaj Chitraketu. Texto número 51. Todas las entidades vivientes, móviles e inmóviles, son mis expansiones y están separadas de mí. Yo soy la superalma de todos los seres vivos que existen porque yo los manifiesto. Yo soy la forma de las vibraciones trascendentales como el Omkara y el Hare Krishna, Hare Rama, y soy la verdad absoluta suprema. Esas dos formas mías, es decir, el sonido trascendental y la forma eterna, espiritual y bienaventurada de la deidad, son mis formas eternas
no son materiales. Jai Sri Krishna Bhagavan Ki. Significado por Srila Prabhupada. Narada y Angira impartieron a Chitraketu la ciencia del servicio devocional. Ahora Chitraketu, debido a su servicio devocional, ha visto a la Suprema Personalidad de Dios. Con la práctica del servicio devocional se avanza paso a paso hasta alcanzar el plano del amor por Dios. Prema Pumarto Mahan. En este plano es posible ver al Señor Supremo en todo momento, como se afirma en el Bhagavad Gita. Cuando alguien se ocupa en servicio devocional las 24 horas del día, Teshan Satata Yuktanam Vayatam Priti Purvakan, conforme a las instrucciones del Maestro Espiritual, el servicio devocional le va resultado cada vez más agradable. Le da resultando, conforme a las instrucciones del Maestro Espiritual, el servicio devocional le va resultando cada vez más agradable. Entonces, la Suprema Personalidad de Dios, que está en lo más profundo del corazón de todos, habla al devoto. Adami Buddhi Yogam Tan Yenaman Upayantite. Chitraketu Maharaj fue primero instruido por sus gurus, Angira y Narada, y ahora, después de haber seguido sus instrucciones, se ha elevado más en un nivel en que puede ver directamente al Señor Supremo. Así, el Señor le está instruyendo ahora en la esencia del conocimiento. La esencia del conocimiento es que hay dos clases de vastu, de sustancias. Una es real, a la otra, que es ilusoria o temporal. Se la califica a veces de irreal. Debemos analizar esos dos tipos de existencia. La verdad o tatua real consiste en el Brahman, Paramatma y Bhagavan, como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.2.11. Vedanti tatuapta vidas tatuam yagyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti sabdyate. Los trascendentalistas eruditos que conocen la verdad absoluta llaman a esa sustancia no dual Brahman, Paramatma o Bhagavan. La verdad absoluta existe eternamente en tres aspectos. Por lo tanto, la sustancia en la combinación es la combinación del Brahman, Paramatma y Bhagavan. Las características, las categorías o emanaciones de la no sustancia son dos: las actividades y las actividades prohibidas, karma y vikarma. Karma se refiere a la vida piadosa, es decir, a las actividades materiales realizadas durante el día y a las actividades mentales que por la noche constituyen los sueños. Todas ellas son actividades más o menos deseadas. Vikarma, sin embargo, se refiere a las actividades ilusorias, actividades que son algo así como un fuego fatuo. Esas actividades carecen de sentido. Los científicos actuales, por ejemplo, imaginan que la vida puede producirse a partir de combinaciones químicas y están muy ocupados en tratar de demostrarlo en sus laboratorios en todo el mundo, aunque a lo largo de la historia no ha habido nadie que pudiese producir la sustancia de la vida mediante combinaciones materiales. Esas actividades se denominan vikarma. En realidad, todas las actividades materiales son ilusorias y el progreso en la senda de la ilusión no es más que una pérdida de tiempo. Esas actividades ilusorias se denominan akarya y debemos aprender
a reconocerlas mediante las instrucciones de la Suprema Personalidad de Dios, como se afirma en el Bhagavad Gita 4.17. Karmano hi api bodhavyam cha vikarmana akarmana cha bodhavyam gahana karmano gati. Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, debemos conocer adecuadamente lo que es la acción, lo que es la acción prohibida y lo que es la inacción. Esto debe aprenderse directamente de la Suprema Personalidad de Dios, quien en su forma de Anantadeva está aquí instruyendo. El rey Chitraketu, al rey Chitraketu, porque siguiendo las instrucciones de Narada y Angira, se encontraba en una etapa avanzada de servicio devocional. En este verso se dice, Aham Vai Sarva Bhutani, el Señor lo es todo, Sarva Bhutani, incluyendo las entidades vivientes y los elementos materiales o físicos. En el Bhagavad Gita 7.4.5 el Señor dice, la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso. Estos 8 elementos en conjunto constituyen mis energías materiales separadas. Además de estos elementos, ¡oh, Arjuna! El de los poderosos brazos. Hay otras energías mías superior que incluye a las entidades vivientes que están explotando los recursos de esta naturaleza material e inferior. La entidad viviente trata de imponer su dominio sobre los elementos materiales o físicos, pero tanto los elementos físicos como las chispas espirituales son energías emanadas de la Suprema Personalidad de Dios. Por esa razón el Señor dice, Aham Vai Sarva Bhutani, yo lo soy todo. Del mismo modo que el fuego, del mismo modo que del fuego emana el calor y la luz, esas dos energías, los elementos físicos y las entidades vivientes, emanan del Señor Supremo. Por eso el Señor dice, Aham Vai Sarva Bhutani, de mí se expanden las categorías físicas y espirituales. Además, el Señor, como superalma, guía a las entidades vivientes condicionadas por la atmósfera física. Por esa razón recibe el nombre de Bhutavana. Él da a la entidad viviente la inteligencia con que mejorar su posición, de modo que pueda ir de regreso al hogar, de vuelta a Dios. Si no desea ir de regreso a Dios, el Señor le dará la inteligencia para mejorar su situación material. Así lo confirma el Señor personalmente en el Bhagavad Gita 15.15. Sarvasya chaham hridi sannivisto mata smritir gyanam apohanancha. Yo estoy situado en el corazón de todos y de mí viene el recuerdo, el conocimiento y el olvido. El Señor, desde el corazón, da al ser vivo la inteligencia para actuar. Por esa razón, en un verso anterior se dijo que nuestros esfuerzos comienzan después de los esfuerzos de la Suprema Personalidad de Dios. Nosotros no podemos esforzarnos o actuar sobre las cosas de modo independiente. Por lo tanto, el Señor es Bhutavana. Otro aspecto particular del conocimiento que se da en este verso es que Sabda Brahma también es una forma del Señor Supremo. Arjuna acepta al Señor Krishna en su forma eterna y llena de bienaventuranza, como Param Brahma. En el estado condicionado, la entidad viviente considera sustancias, cosas que son ilusorias. Eso se denomina maya o avidya, ignorancia. Por lo tanto, conforme al conocimiento védico, tenemos que volvernos devotos y aprender la diferencia entre avidya y vidya, que se explican con detalle
en el Isopanishat. Cuando nos elevamos al nivel de Vidya, podemos entender personalmente a la personalidad de Dios en sus diversas formas, como el Señor Rama, el Señor Krishna y Sankarsana. Se explica que el conocimiento védico es el aliento del Señor Supremo. Ese conocimiento es también la base, el comienzo de las actividades. Por eso el Señor dice que cuando Él se esfuerza o respira, entran en la existencia los universos materiales y se manifiestan progresivamente las diversas actividades. En el Bhagavad Gita el Señor dice, Pranava Sarva Vedeshu, yo soy la sílaba Om en todos los mantras védicos. El conocimiento védico comienza con la vibración del sonido trascendental Pranava Omkara. El mismo sonido trascendental es Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Abhinatvam Nama Naminoho. No hay diferencia entre el santo nombre del Señor y el propio Señor. Muchas gracias, queridos devotos, devotas. Vamos a parar aquí. Que tengan un hermoso día y continuamos el día de mañana con el texto 52.